21 horas con 1 minuto en la hora del centro. Seguimos aquí en Heraldo Televisión. Gracias que nos acompaña. Muy buenas noches. Hay muchos temas hoy, como ha venido pasando. Nuestro tema en la mesa es la política petrolera, con todo lo que eso significa. Y hay muy buenos personajes hoy con nosotros que le saben y han estado dentro de la industria. Por eso es tan importante el asunto. Pero le cuento que hoy el coronavirus nos echó a andar la tarde, auténticamente, el COVID-19. A ver, vamos poniendo en cifras las cosas que a lo mejor puede servir. Ya son más de 126,000 casos en todo el mundo y van 4,633 personas muertas. Fuera de China, el gran afectado es Italia, es el más afectado. El señor Cristiano Ronaldo agarró su avión y dijo: me voy a Lisboa. Y además un jugador de la Juventus titular tiene coronavirus. Eso para hablar nada más de la Juve. Bueno, esta noche, hace ratito, el presidente Donald Trump anunció que se suspenden los vuelos que salgan de Europa a Estados Unidos. Lo dijo en cadena nacional y señaló que la medida va a comenzar este viernes y va a durar 30 días. El único país que no está incluido en este proceso de Europa es el Reino Unido, no está en el paquete. Bueno, la verdad que me cuesta un poco de trabajo entender lo que dijo la Secretaría de Salud vía el subsecretario. Se lo digo, a lo mejor, perdóneme, soy un neófito, pero el subsecretario de Salud dijo que nuestro país podría ser el receptor de los vuelos que rechace el vecino del norte. Yo estoy viendo que venga gente de España, de Italia, de estos países. No parece caer en una lógica de movimiento de las cosas, que quede claro. La Secretaría de Comunicaciones había dicho que no se restringirían los vuelos. Hoy el COVID-19 ya está presente en 124 países. Ha sido declarado oficialmente como una pandemia. El señor, ni más ni menos que Tom Hanks y su esposa, nos han dicho que están en Australia y que tienen coronavirus. La NBA, uno de los grandes negocios del deporte de los Estados Unidos y, si me apura, del mundo, con una gran cobertura a nivel mundial, ha declarado que suspende la temporada hasta nuevo aviso. Los partidos de fútbol de la selección mexicana, que por fin jugamos con equipos de alto nivel, pues resulta que han sido suspendidos porque serían en Estados Unidos. Y como una última cosa, los partidos de vuelta de la Conca Champions, todo indica que se suspenderán, así que poco importa que haya ganado Tigres hoy y que el América vaya ganando 2-0. Bueno, ¿de qué se trata el asunto? Veamos. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. De esta forma, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus COVID-19 como un problema global ante los alarmantes niveles de propagación, gravedad e inacción. Hay que aclarar que una pandemia hace referencia a la propagación de una enfermedad, no a la potencia o letalidad de la misma. A diferencia de la epidemia, que implica que el brote se ubica en una área geográfica específica, la pandemia significa que se ha extendido por muchos países o continentes. La última pandemia que declaró la OMS fue la de la gripe H1N1 en junio de 2009. La anterior pandemia de gripe fue la de Hong Kong en 1967. El impacto de la declaratoria de la OMS generó pánico en los mercados mundiales. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la presencia del coronavirus COVID-19 ha causado ya una pérdida por $50,000 millones a la economía mundial. Bueno, muchas cosas se han dicho y entendemos bien que hay un altísimo terreno especulativo, pero lo que sí es cierto es que la pandemia, por eso quisimos en este reportaje dejar muy clara la diferencia entre pandemia y epidemia. La pandemia está recorriendo al mundo y en este sentido, pues hoy, hace un momentito, la página del Heraldo decía con toda claridad que según un modelo matemático se estaría expandiendo en los próximos días el fenómeno en el caso de nuestro país. La Secretaría de Salud informó que van aumentando los casos, de 7 ya son 11 confirmados y conocidos. 7 son hombres y 4 mujeres.
todos con antecedentes de viaje a Europa. Esto es un dato muy importante porque quiere decir que no estamos teniendo casos que estén incubándose en México, sino que vienen de Europa y no se está generando foco de infección en nuestro país. Hay, eso sí, 49 casos sospechosos. Bien, en eso andamos con el coronavirus, que inevitablemente lo vamos a relacionar al ratito en nuestra mesa con el tema, ¿no?, petrolero. Va a ser inevitable, tanto Gonzalo, Fluvio y Mariana, que va a llegar en cualquier momento. Bueno, será hasta dentro de 2 semanas o quizás antes cuando sepamos qué fue lo que ocasionó el choque de 2 trenes entre la estación Tacubaya y Observatorio. Esto pasó, para ser preciso, ayer a las 23:30. Créame que el asunto, porque he logrado platicar con 2 personas que iban en el metro a esa hora, fue una película de terror, porque de repente se vino el otro tren sobre ellos y no hubo manera alguna de frenarlo y veían cómo se venía, sobre todo los que estaban adelante, se venía el otro tren, el otro vagón, hacia los que estaban en la estación. Se calcula que pudo haber recorrido una buena cantidad de metros el otro vagón para llegar a alcanzar con el que chocó. Hasta el momento las causas no están claras. Se sabe que uno de estos trenes se dirigía al garage, se habría deslizado hacia atrás, impactándose con ese que estaba estacionado, que estaba con pasajeros. En este incidente, accidente o como lo quiera llamar, una persona falleció y cerca de 41 personas están lesionadas, aunque la mayoría de ellas están fuera de peligro e incluso ya están en sus casas. Hay distintos señalamientos, esto no se da casualmente, oiga, usted y yo lo sabemos, sobre el mantenimiento que se le da al sistema. Voces que se han escuchado a lo largo del día. Es que estaba mal diseñado esa parte porque se vienen para abajo los trenes, si no te alcanzan a tener el freno y hace una terminal. Pues yo diría, señores, desde el año de 1975 que se inauguró el metro, pues ya verá para que se hubieran dado cuenta, y ya van varios gobiernos que se debieron haber dado cuenta. Y lo segundo es también que muchas de las quejas es que no se da dinero para el mantenimiento, todo junto, pero esperemos para no adelantar más vísperas de las que hoy inevitablemente se adelantan. Vámonos con lo que ocurrió la noche de anoche. No, yo estoy bien. Yo venía casi hasta adelante. Cerca de las 23:30 horas del pasado martes, 2 trenes del metro de la Ciudad de México chocaron en la estación Tacubaya de la línea 1, dejando un saldo de 41 heridos, entre ellos los 2 conductores de los trenes y una persona de sexo masculino de nombre José Adán N., de 42 años, quien perdió la vida. Y aunque en 2 semanas se darán a conocer los resultados de los peritajes sobre el choque, en redes sociales usuarios que se encontraban en el lugar narran lo ocurrido. Llegamos a la estación Observatorio, antes de la entrada del observatorio, y de inmediato se apagó y poco a poquito me di cuenta que se empezó a deslizar hacia atrás, no estaba prendido. En ese momento guardé mi celular, volteé y puse las piernas contra los asientos intentando agarrarme. Presentí que se iba a estrellar. Luego del accidente, en conferencia de prensa, el gobierno de la Ciudad de México informó que de los 41 heridos, solo 4 personas permanecen hospitalizadas y aseguró que este jueves podría restablecerse el servicio. Hemos contratado una certificadora internacional que va a dar el peritaje imparcial de lo que ha sucedido. Nosotros no intervendremos en esto para que conozcamos la causa raíz y que pues lo que haya sucedido que pueda corregirse se corrija y que los usuarios tengan la certeza de que el sistema de transporte colectivo es un sistema seguro. Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, reconoció que por lo menos uno de los trenes no había sido rehabilitado y adelantó que se realizarán pruebas toxicológicas a los conductores. Y esto pues se debe a que estos trenes no tienen un sistema como los trenes modernos que cuando colisionan el impacto se ha absorbido por las cabinas y los elementos de seguridad. En redes sociales, Jesús Urbán, quien dice trabajar en el sistema de transporte colectivo Metro, publicó un video en internet donde asegura que la responsabilidad del incidente se le quiere fincar a los compañeros, cuando señala que se trata de una falta de mantenimiento de los trenes, quienes no cuentan con refacciones ni herramientas necesarias para hacer su labor. Hay gente que, jefe de reguladores, los reguladores mismos,
¿Qué responsabilidad pueden tener aquí? Hicieron lo humanamente posible. Fue una falla en el tren, una falta de mantenimiento y lo saben. La culpable está a un lado de usted, se llama Florencia Serranía. De estos 2 trenes, ¿cuándo se hizo su último mantenimiento mayor? Bueno, eso justamente es lo que se está yendo a investigación, Jonas. Entonces, les pido por favor que esperen. O sea, directora, unos días. o sea, ¿se va a hacer un peritaje para saber cuándo le dieron mantenimiento? Por favor. O sea... Sí, afecta la investigación. Debe de existir el dato. Bueno, sí lo sé, no lo puedo decir, porque es parte de la investigación, pero bueno, yo creo que aquí terminamos, ¿no? Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, si le parece a usted, no adelantemos muchas vísperas, además creo que es sensato hacerlo. Esperemos el proceso de investigación y yo entiendo que habrá muchos dimes y diretes estos días, pero por favor concentrémonos en lo que al final diga la autoridad judicial, la que investiga sobre el tema. Bueno, otro de nuestras constantes, violencia de género. Rodolfo Daniel N. y Juan Carlos N., presuntos autores materiales del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, fueron vinculados a proceso. Van a continuar presos en el reclusorio Oriente. Se ha fijado un plazo de 4 meses para concluir la investigación. De acuerdo con algunos medios, Juan Carlos N., alias El Changuito, presuntamente cobró 100,000 pesos por realizar el feminicidio de Abril en noviembre pasado, que recuerda que fue algo brutal a plena luz del día, balazo, se lleva con sus hijos, algo verdaderamente brutal. Incluso existiría una conversación telefónica que confirmaría un supuesto nexo de Juan Carlos García con ex esposo de la víctima, actualmente prófugo de la justicia. Bueno, en otro asunto más sobre este tema, del tema de las mujeres, la violencia de género, el movimiento Me Too reafirmó su victoria sobre el famoso productor de cine Harvey Weinstein. Hoy una corte lo condonó a 23 años de prisión por delitos de abuso sexual. Hoy, el famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión, encontrado culpable por los delitos de violación y agresión sexual en tercer grado contra 2 mujeres. Tras conocer la fama por ser productor de películas como Rambo, La Dama de Hierro o El Discurso del Rey, entre muchas más, el famoso productor llegó en silla de ruedas para escuchar su veredicto final. Luego de años de abusos, finalmente solo se le castigó por 2, uno en 2006 y otro en 2013. El último contra la actriz Rose McGowan. That I don't think will ever fix. But these are people that hurt people, and that's their job. Their job is to hurt other people, so, I hope they're proud at night. Los señalamientos contra Weinstein por acoso comenzaron en 2017, tras el inicio del movimiento Me Too, cuando le fueron señaladas unas 80 denuncias por acoso y abuso, entre ellas por la actriz Angelina Jolie y la mexicana Salma Hayek. Weinstein, de 67 años de edad, logró salvarse de la cadena perpetua debido a que el jurado no lo encontró culpable de los delitos más graves en su contra, agresión sexual depredadora y violación en primer grado, pero pagará lo que le quede de vida tras las rejas. Tras su sentencia, la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles también inició los procedimientos para extraditarlo a una prisión en California. Aurora Castillejos, Heraldo Media Group. Esta tarde-noche también circuló una información respecto al caso de Harvey Weinstein que ha llamado poderosamente la atención. Habría mandado o habría buscado la manera de asesinar a una actriz muy conocida, la de Friends, que se llama Jennifer Aniston, debido a que ella fue la que inicialmente echó a andar toda esta acusación en contra de Harvey Weinstein. Esta semana ha sido muy complicada para los mercados internacionales. Se han registrado caídas en las bolsas que no se veían en años en algunos casos. En buena medida la situación fue gestándose por la crisis del coronavirus. Pero hay otros factores que la han acentuado. Por ejemplo, el conflicto petrolero entre Arabia Saudita y Rusia. Y esto es nuestro preámbulo y le explicamos de qué se trata. El mercado petrolero está a punto de experimentar una guerra de precios internacional. Tras la ruptura entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia, el crudo perdió este lunes casi la cuarta parte de su valor. Para México, representa un golpe fuerte, ya que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, de acuerdo con las agencias calificadoras.
El Consejo Coordinador Empresarial estima que la caída de los precios internacionales podría tener un impacto entre el 0.6 y el 1.2% del PIB en los ingresos públicos. El impacto en los ingresos tributarios sería muy importante. Estamos hablando de un impacto que puede llegar hasta el 1.2% del Producto Interno Bruto. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que México está blindado y cuenta con diferentes líneas de defensa para esta incertidumbre internacional. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país tiene finanzas públicas sanas y un fondo de 150,000 millones de pesos para estabilizar el presupuesto. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, para el previo de la conversación que tenemos esta noche de nuestra mesa, comparativos en algunos elementos del sector energético para tenerlos como referencia, que sea como punto de inicio para la mesa redonda. Vamos a iniciar con el año de 1968. Ahí lo que tiene usted es el precio promedio de la Magna, fue de 17.60, 19.18 para la Premium y 18.68 para el pesos por el litro. En este día, hoy, el precio promedio está en 19.40 pesos en el caso de la gasolina Magna y la gasolina Premium 20.46 y el diésel alcanzó los 20.87. Vamos con la mezcla mexicana, mientras está viendo usted los números, yo ahí voy leyendo algunos de ellos. Precio de las gasolinas, 19.020, el diésel como está, 18.68, 20.87, hay una diferencia de cerca de 2 pesos, un poquito más de 2 pesos, y también le cuento que el precio de la mezcla de petróleo mexicano, este es uno de los grandes asuntos. En 2018 estaba en 55.75 y ahora está en 25.93 dólares por barril. Esto ahora es el tema, pasemos al de la producción. ¿Cómo está la producción petrolera? En 2018 estábamos en 1.810.000 barriles diarios y ahora estamos en 1.724.000 barriles diarios, como dicen los encargados del petróleo y de la energía, que estamos en una etapa de transición. El paquete económico, ¿en dónde está aquí? Bueno, dice que 1.134.000 barriles y el precio promedio de 49 dólares. Eso quiere decir que no se estimó que va a estar oscilando el precio del petróleo. Como ve, hay una diferencia importante. Las gasolinas en 2018, ahí les recuerdo, 17.60 la Magna y 19.40 la Magna en 2020. Bueno, esto es, diría yo, parte de lo que son números que nos pueden ayudar. Hoy está con nosotros y le quiero agradecer a Gonzalo Monroy, experto él en energía. Muchas gracias, Gonzalo, bienvenido. Javier, muy buenas noches. Muchas gracias. También está con nosotros Miriam Grunstein, experta en energía y académica asociada del Centro México de Rice University. Y muchas gracias, Miriam. Gracias a ti. Es un gusto, hace tiempo que igualmente, no, pues ya no me invitas. No es cierto. O sea, es que siempre invito. O sea, oye, espérame. Oye, es el mismo reclamo. Espérame, oye, es que luego a uno le pasan cosas. Sí, perdón, ya sabes. No voy a particularizar. Bueno, y también Fluvio Ruiz. Fluvio. Querido Javier. Un gusto, como siempre. Claro. Además, estamos fuera de plácemes porque nuestros equipos están empatados en puntos. Y Pumas, pues sí. Entonces vamos de la mano juntos, ¿no? Ya no vamos a jugar con el Zacatepec el partido de descenso, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué les parece si echamos una ronda inicial? Sí. Auténticamente de cómo ven las cosas. O sea, ¿qué está pasando? Sé que hay un chorro de variables, ¿no? Que coronavirus, claro, que si la política energética. A ver, echemos a andar nomás reflexiones sobre cómo anda el tema del petróleo, esto que pasó ahorita entre Arabia Saudita, en fin, y luego vamos a las particularidades. A ver, Fluvio. Bueno, evidentemente, como dices, hay un conjunto de variables muy grande, ¿no? Que de repente entra en una especie de sinergia negativa, por decirlo de alguna manera. Tenemos la amenaza, bueno, hoy ya se declaró pandemia el coronavirus, lo cual tiene implicaciones económicas en términos de un menor crecimiento y por lo tanto una menor demanda de petróleo crudo y de sus derivados. Al mismo tiempo se les ocurrió pelearse a los rusos con los árabes, ¿no? Y entonces la falta de coordinación de la OPEP con estos grandes productores independientes, sobre todo Rusia y Noruega, pues hace muy complicado que haya un manejo de los precios. Aparte, cuando hay una guerra abierta de los árabes, como siempre juegan, pues lo que para ellos es su fortaleza, ¿no? Su capacidad, de los pocos países que pueden incrementar de manera muy significativa su producción petrolera. Vamos, amenazaron con incrementar su producción en una cantidad que es mayor a lo que produce México hoy en día, ¿no? Entonces, eso les da un tremendo poder porque sus costos de producción pues también son muy bajos comparados
con otros países productores, ¿no? Entonces, y en México estamos en una circunstancia donde hay serios problemas en la funcionalidad del sector. Me parece que hay una ausencia, más allá de las opiniones que se puedan tener sobre la orientación de la política petrolera, si existe, de este gobierno. Lo cierto es que no hay una coherencia de conjunto y eso pues también pone al país en una situación de fragilidad frente a los acontecimientos externos, yo diría así como para abrir boca. A ver, Miriam. Pues ya Fluvio hizo una muy elocuente y puntual síntesis del panorama mundial y yo más bien reflexionaría sobre lo que dijo Fluvio, ¿no? El mundo ya no está para depender de algo tan volátil como el petróleo, ¿no? Esa es mi conclusión de algunos días. Sí habrá pandemias en la medida que la gente coma animales extraños con bacterias y virus extraños. Es una llamada de atención ambiental, ¿no? De lo cual nos olvidamos constantemente, pero es impactante cómo las bolas de billar todas se estrellan contra el crudo, ¿no? Entonces, ves las aplicaciones en mi celular de las bolsas de los mercados internacionales y parece balacera, ¿no? Sí, claro. Todo en rojo, ¿no? Esa caída del Dow Jones de 29,000 puntos y cacho a 23,500 de hoy es algo realmente espantoso por las implicaciones que tiene para el resto del mundo. También la bolsa mexicana cayó 10% hace unos días y Nueva York cerró el lunes por unos momentos para evitar el intercambio de valores porque se temía una caída menor al 10%. Y si ves qué está en el corazón de todo, no es ni siquiera un aumento de la producción, es la amenaza del aumento de producción de Arabia Saudita. Entonces, los mercados son tan sensibles a una amenaza que todo se vuelve un despiporre, todo se desquicia. Entonces, ¿qué podemos hacer? No únicamente en las finanzas nacionales, sino en las finanzas internacionales, para que no estemos colgados de las veleidades de los países productores de petróleo. Porque además, cuando teníamos un mundo relativamente ordenado, antes de la famosa revolución de las lutitas, donde los de la OPEP andaban de la mano y Rusia más o menos les secundaba, andaba más o menos en esa línea, y después estaban los países de la Agencia Internacional de Energía, por lo menos había bloques relativamente definidos. Ahora todo mundo jala agua para su pozo, ¿no? Para su pozo, auténticamente. No es molino, es pozo. Claro. Entonces, no puede depender la estabilidad global de un bien tan volátil como el petróleo. Esa sería mi conclusión sobre el muy fino y muy puntual resumen de Fluvio. Eso que estás diciendo está para volverlo a abordar. Sí, claro. Totalmente. A ver, Gonzalo, ¿cómo ves? Déjame puntualizar y poner incluso algunas precisiones de todo lo que pasó, porque literalmente tuve la oportunidad de verlo en tiempo real, toda lo que fue la noche del domingo para el lunes. Todo empieza exactamente... ¿Era previsible? Más o menos. Lo que nunca jamás nadie pudo prevenir fue la fortaleza, la reacción tan ruda que hicieron los árabes. Todo esto empieza justamente en Viena, jueves y viernes, donde está la OPEC junto con algunos países aliados, empiezan a ver cuál va a ser la estabilidad de precios ante una debilidad todavía antes de que pegara el coronavirus como estaba pegando. Es antes de que Italia se cerrara todas sus fronteras. La demanda venía ya a la baja. China creciendo un 6%, que para nosotros suena utópico, pero para ellos es un muy mal año. Muy mal. Empieza justamente ahí y viene una declaración del viernes de que Arabia dice, vamos a recortar precios para la estabilidad de los precios, jugando su baluarte de ser la salvaguarda de la estabilidad. Los rusos dicen, no, a partir del 1 de abril vamos a abrir cada uno sus fronteras, que cada uno produzca lo que quiera producir. El entendido que tenían los rusos es que era justamente los americanos, en cualquier recorte de producción, los americanos lo llenaban. ¿Por qué les vamos a hacer un favor a los americanos? Y entonces es de tal grado el desencuentro que no solamente aumentan la producción o la amenaza de 10 a 12 millones, sino aquí viene la parte fundamental. En todos los mercados donde se comercie crudo ruso, los árabes están poniendo los descuentos más grandes vistos en la historia. O sea, no solamente te voy a castigar en el precio, sino no quiero que coloques tu crudo. ¿Por qué un comprador Asia, por ejemplo, Japón? Perdón, que lo abaratan. Esto además, justamente, por ejemplo, Asia, Japón,
que de pronto le ofrezcan los rusos, te voy a vender mi barril a $35. Bueno, vienen los árabes, ahora yo te voy a ofrecer un crudo de mejor calidad a $31. No quiero que vendas nada. No, exactamente. Y en el Inter es tan fuerte la respuesta que arrasó con absolutamente todos, porque nadie tiene esos costos tan bajos de producción. Así es. ¿Y dónde está el negocio? El negocio precisamente ahí es donde está. Ahorita ellos es más fácil para Arabia Saudita, bajo el precio, pero meto más producto, y a todos los demás nos lleva entre las patas. En sentido estricto, Gonzalo, ¿se está produciendo más petróleo como decía Miriam? O sea, ¿la amenaza se está cumpliendo? Sí, completamente, pero aquí hay un elemento fundamental que incluso yo le agregaría un elemento más de volatilidad, que es la parte geopolítica. Con el manotazo que acaba de dar en la mesa Arabia Saudita, le recuerda al mundo que en la gran discusión de la transición energética estamos viviendo una era de mucho petróleo, estamos en una abundancia de petróleo. Esto tiene una implicación para la adopción de energías renovables como solar, eólica, toda la electrificación de autos eléctricos. Esto es una catástrofe incluso para ellos. Esto no se ha limitado nada más al petróleo. Sí. Bueno, a ver, te pregunto una cosa, Flavio, antes de irnos a nuestra única pausa. Se reunieron, según rezan las declaraciones, incluso oficiales, varios representantes de gobiernos en nuestro país sobre el tema petrolero en la Embajada de los Estados Unidos. Esto generó naturalmente cierta controversia e incluso señalamientos. La pregunta es, ¿son cosas que suelen suceder? Tú que trabajaste en Pemex y que lo viste, ¿es algo que es una especie de señalamiento? ¿Nos traen en la mira? ¿Están preocupados? ¿Qué alcanzas a apreciar? Bueno, ¿qué es la naturaleza del mercado petrolero? De hecho, algunos hemos criticado en que en la reforma hubo una ausencia de consideraciones de la naturaleza geopolítica inherente al mercado petrolero. Estamos hablando de la reforma de 2013-2014, o sea, no hay consideraciones si uno lee el cuerpo de la reforma, pues se trata al petróleo como cualquier otra mercancía. No. Sí. Y yo lo que suelo decir es que a ningún país lo han partido por su producción de jitomates o de arroz, ni a Vietnam. La prohibición fue por otras razones. En cambio, a Sudán lo acaban de partir por la cuestión petrolera. La cuestión independentista en Bolivia pues tiene mucho que ver. Claro, con el petróleo y el litio. El litio, en fin. Entonces, esta no es una mercancía como cualquier otra. Y esa reunión, además, hoy tuve la oportunidad de conversar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y platicábamos que recordaba mucho esas reuniones que había en 1938 del general con los representantes de las empresas y el papel que jugó, curiosamente y paradójicamente, en favor de la expropiación, la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Asumiendo que en ese momento los intereses del Estado americano no estaban en sintonía con los intereses de las petroleras porque se venía la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces hay consideraciones, ¿no? Sí. Entonces, pero defendieron el petróleo mexicano, es una paradoja. Exacto, de hecho quien nos boicoteó fue Gran Bretaña, no Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Sí. Y ya lo que sabe poco es que quien nos compró ese petróleo fueron Argentina, Chile y Uruguay en ese momento, por razones curiosas. Que, bueno, grandes compradores, además, ¿no? Nos libraron, nos ayudaron tantito, ¿no? Después vino la guerra y pues ya. Alimentar. Pero bueno, esta reunión nos recuerda eso, que en el tema petrolero pues eso es absolutamente normal porque hay una consideración geopolítica inherente al mercado. No es para poner los pelos de punta. No. Digamos, lo que quizás sea más significativo es que haya trascendido, ¿no? Porque eso quiere decir que a alguien de los que se reunieron sí le interesaba que se supiera que se están tomando cartas. Y al final presumimos que al embajador de los Estados Unidos no le quedó otra vez que hacerlo público. Porque guardarlo hubiera sido peor todavía. ¿no? Eventualmente se iba a confirmar y entonces ya tendría otra connotación. Digo, más allá de eso no. A ver, bueno, vamos a la pausa. Miriam, te adelanto, dijiste ahorita algo ahí como que no todo, dicho de otra manera, no se pueden echar todos los huevos a la misma canasta. Sí, exactamente. Pero también estamos hablando de una política energética que se empezó a instrumentar en sentido estricto desde octubre del 2018, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué piensas de eso? Vamos a la pausa y, ¿no? Claro que sí. Hablamos de ello. Adelante. Bueno, estamos hablando hoy aquí en nuestra mesa de análisis sobre el tema del petróleo con política energética y todo lo que tiene que ver y las cosas que están pasando, en fin. A ver, Miriam, vuelvo a plantear el asunto por la pausa, ¿no? No por otra razón. A ver, ¿esto qué tanto le afecta a México? México, ¿qué tanto está teniendo una política en este sentido, diría yo, coherente, que pudiera facilitar un poco la vida
Y sé que las 3 preguntas que te estoy haciendo, sé que vas a decir, bueno, despídete de ellos y ya nos quedamos tú y yo. Sí, porque se llevan un ratote para todos. Claro. Pero las preguntas las planteo a los 3. Claro. Y este asunto de meter todos los huevos a la misma canasta. Bueno, yo creo que México jamás ha tenido una política energética. Sí, tampoco, ¿verdad? No, porque tienen... Parezco porrista y de Fluvio, pero somos muy buenos amigos. Somos buenos amigos y además siempre ha sido un referente importante para mí. Y me acuerdo cuando él era consejero de Pemex, decía, no tenemos políticas, tenemos ocurrencias. Incluso fue una ocurrencia reformar el artículo 27 constitucional, aunque suene la cosa más desparpajada, porque fue el cambio de modelo económico del país, porque está fuertemente cimentado en la producción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, un sábado que yo estaba desayunando, de repente, oye, ya hay propuesta para reformar el 27 constitucional y ya hay bloque del PRI y el PAN. Y yo, ¿qué? Y te vas a leer el dictamen, ¿no? Y toda la política de hidrocarburos está basada en un referente que no tiene nada que ver con México, que es la revolución del gas y el petróleo de lupititas en Estados Unidos. Sí. Y no tenemos absolutamente nada que ver en las áreas terrestres, que son de propiedad privada, donde hay infraestructura, hay agua, y hay todas las condiciones para hacerlo viable, y en México no. Entonces, por eso empujan un modelo que se supone que va a bajar sustancialmente el precio de la gasolina y el gas, porque vamos a tener otro cuerno de la abundancia como en Estados Unidos. Entonces, ¿desde cuándo y de qué manera somos como los gringos, no? Además, o sea, que yo sepa, para nada, ¿no? Para nada. Entonces, esa reforma fue una reforma de partido, no fue de Estado, porque cuando Andrés Manuel ya había ganado las elecciones, yo lo que le pedí al gobierno de Peña es, defiende a tu bebé prodigio, pero desde que ganaron, no decían, esta reforma es mía, porque estaban aterrados por los ataques de corrupción. Sí. Oye, Entonces, y eso que todavía no aparecía Santiago Nieto en escena, ¿verdad? Exactamente, exacto. Y todavía no estaba Santiago Nieto, ¿no? Pero quisieron el cambio para lucirse, y cuando quieres un cambio para lucirte, no va a haber la institucionalidad para que permee por los 15, 20, 30, 35, 40 años que tiene para cuajar, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de una industria con una enorme volatilidad de precios. ¿Y qué es lo que contiene la volatilidad de precios? La institucionalidad. Tener reglas firmes, ¿no? Sí. O sea, estás en la montaña rusa, pero tienes tu cinturón de seguridad, tienes tu barrita. Te vas a ir para abajo, para arriba, pero... Exactamente, tus rieles están bien aceitados, no como se estaba matando la gente en la montaña rusa de Chapultepec hace unos meses. No. Es que haciendo... O el metro. O el metro, ¿no? Que hubo una colisión. ¿Por qué? Porque hay un descuido en el andamiaje. Entonces, ¿por qué aguantan estos golpes Exxon, BP, la misma Statoil, Saudi Aramco, que es una empresa de Estado? Porque la tienen sentada en un andamiaje muy, muy sólido. Institucional. Institucionalidad, exactamente. Entonces, como nosotros tenemos todo siempre colgado de alfilercitos, llega Arabia Saudita y como el lobo hace y todo se viene para abajo. Entonces, si vas a seguir dependiendo de un recurso natural de tanta volatilidad, pues más vale que tengas un andamiaje institucional de muy buena gobernanza y muy buen manejo de finanzas, que es lo que no tenemos en México y creo que no hemos tenido jamás. Y yo creo que está viviendo súper momento en este sexenio. ¿Hay futuro? Muy, como dicen los médicos, que es una frase muy elegante para decir te vas a morir, pronóstico reservado. No. A ver, Gonzalo, ¿sirve de algo crear refinerías o no sirve de algo crear refinerías? Si lo sabes hacer muy bien, sigue siendo uno de los mejores negocios todavía en la actualidad, pero el problema es que lo hagas bien. El problema es justamente de donde lo tenemos al día de hoy. Recordemos, por ejemplo, la pérdida que acaba de tener o anunciar Pemex de 2019, y es una de las pérdidas más espectaculares que ha tenido en su historia. Se quedó a $1,000 millones de ser la peor, la de 2015, cuando los precios se habían colapsado de 100 a 36. Perdóname, Gonzalo, ¿a qué se debe esta pérdida? Te lo explico. Es una muy buena pregunta. Se organizó o se estaba organizando ya esta industria de una manera diferente. Entiendo que tenía que pasar por muchos vaivenes, pero uno supondría que
de diciembre del 2018 a diciembre del 2019, aquí tendríamos que tener un orden por lo menos diferente. Y lo hay. Por ejemplo, déjame darte un dato fundamental. En 2018, Pemex termina con ganancias de 2.100 millones de dólares. Un año después tienes una producción de petróleo 8% menor. Tienes una utilización de refinerías de aproximadamente 7% menor, a pesar de todo lo que nos ha explicado la administración, el presidente, la secretaria Nale, todo el énfasis que se ha puesto ahí. ¿Dónde están los problemas? Es un problema estructural de Petróleos Mexicanos. No es la parte de los impuestos. Déjame darte un dato fundamental. Si Pemex no hubiera pagado un solo dólar de impuestos el año pasado, aún así hubiera perdido 18,000 millones de dólares por la parte de las pensiones. Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a dónde está el día de hoy, respondiendo a tu pregunta de las refinerías, el problema es de que nuestro nivel de abandono, de deterioro que tenemos de las instalaciones, esas refinerías no generan barriles de petróleo, generan toneladas de pérdidas. Echar a andar una refinería, por ejemplo, como Madero, donde andaba la secretaria Nale el día de hoy, esa refinería, echarla a andar a un 80% de forma rentable, nos cuesta entre 5,000 y 6,000 millones de dólares. Eso al día de hoy solamente le pusieron 105 millones de dólares. Estamos literalmente tratando de tapar. ¿Qué nos va a servir peso? Exactamente, le acabas de pegar a la pregunta más clave de todo esto. Estamos poniendo el dinero, un dinero que cada día va a ser más escaso por todo lo que platicamos antes, no hay apetito de inversión. En caso de que el presidente López Obrador hoy se volviera el más neoliberal, dijera vamos a abrir rondas, asociaciones, subastas eléctricas, hoy no hay apetito para invertir. Nada te garantiza que alguien venga para acá, porque hay petróleo en todas partes del mundo. Hoy no somos la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos. ¿Del estadio de Seúl? Exactamente. Y el problema de todo esto, Javier, ahí es donde te lo pongo de esa manera. ¿Dónde está el punto estructural y podemos rastrear la pérdida de petróleos mexicanos? En su alto costo de operación, en su alto costo de venta. Los precios se le habían caído una parte a Pemex, eso te explica una parte, pero el costo de venta está prácticamente fijo. Sí. Eso, trasladado a lo que estamos viendo al día de hoy el precio del petróleo de la mezcla mexicana cerró por arriba de los $25, pues estamos en un escenario horrible. Los costos que deberían de haberse ajustado hacia la baja, pues simplemente no lo va a estar. Pemex está teniendo, y a reserva de lo que ocurra en las siguientes semanas, donde se tiene literalmente la obligación en esta pequeña ventana muy limitada de tiempo de replantear la política energética que estamos teniendo. Pemex va para tener probablemente el peor trimestre de su historia. Oye, a ver, Fluvio, tú que estuviste allá adentro, ¿es un problema la nómina? ¿Es un problema los pensionados? ¿Es un problema, no digo, no, por ningún motivo estoy diciendo que son un problema los trabajadores, nunca lo diría, pero es esa parte que tanto se insiste, la burocracia y todo esto, y déjame plantearte otra, ¿es un problema serio, tangible el de la corrupción? Mira, el problema de la nómina, la masa salarial de Pemex representa entre el 5 y el 7%. Es nada. Pero las pensiones. Y las pensiones, incluido el pago de pensiones. Lo que es muy grande es el pasivo laboral, pero que ese es un cálculo actuarial, o sea, no son cuentas por pagar. ¿Qué ocurriría si te despidieras hoy? A todos, pues tendrías que pagar 1.8 billones de pesos. Bueno, eso no. Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. ¿No? Perdón, nada más, Fluvio, estamos hablando del total de Pemex, el 5%. Entre 5 y 7. Entonces, tiene que ver con trabajadores, pagos de notas, y pensiones. Así es. O sea, estas son industrias muy intensivas en capital. De hecho, si pueden seguir funcionando con precios tan bajos como los de hoy o incluso menores, es porque lo que tú necesitas es cubrir tus costos variables. Es decir, lo que te cuesta tus insumos, la energía, la nómina, que en esta industria, como en todas las industrias, es un porcentaje relativamente pequeño. El costo de producción, de extracción, digamos, de Pemex debe andar entre 8 o 9 dólares. El costo total de producción no, anda arriba de los 20. Sí. Pero, digamos, para que pueda operar Pemex necesita por barril 8 o 9 dólares, quizá 10, ¿no? Entonces puede sostener estos precios. De manera que el tema salarial o de los trabajadores es más en términos de la eficiencia operativa, que lo que te representa esto, una serie de restricciones y falta de flexibilidad y demás, más que la parte salarial, ¿no? Y también, bueno, el tema de corrupción te induce ineficiencias, porque no necesariamente vas a escoger la mejor opción, aunque no sea la más barata, porque sí, claro, a veces eso es. Sí. Como dicen las abuelitas, lo barato cuesta caro, ¿no? Sí, claro. Creo que todas nuestras abuelitas decían eso. Sí, ¿no? Entonces, te cuesta pues porque vas a escoger la opción de tu compadre, de tu amigo, de la hermana de un señor que no vino a la fiesta, ¿no? Pero no la mejor opción necesariamente. Entonces creo que los costos son más por eso. A ver, Fluvio, la otra parte que tiene que ver con
toda esta relación que hubo con las licitaciones. La impresión que da es que algunas de las licitaciones eran útiles y han dado hasta medio resultados, si nos atenemos a lo que han hecho algunos en las aguas profundas, y se suspendieron las licitaciones. De nuevo apareció el argumento de discrecionalidad, incluso se dijo 2 o 3 veces la palabra corrupción. No, yo creo que las licitaciones difícilmente encontraríamos un tema, miren, y Gonzalo conoce mejor que yo, un tema de corrupción ahí yo no creo. Me parece que aún es temprano, así como respondió Chu Enlai cuando le preguntaban si el impacto de la Revolución Francesa en la historia de la humanidad, y dijo, aún es temprano. Sí, fíjate, y cosa que no lo dijo en el siglo XX. En los 60, ¿no? La entrevista con Chu Enlai. Sí. Bueno, los chinos tienen 5,000 años. ¿Cómo exactamente, todo relativo, ¿no? Así, estos 200 años. Bueno, por favor. Tenía razón, 20 años no es nada, ¿no? Bueno, todavía es muy temprano, porque además no podemos evaluar los resultados de esa ronda solo a partir de la producción. No. Eso me parecería demasiado limitado y una lógica muy extractivista, muy rentista, ¿no? Hay que evaluar desde muchos puntos de vista, transferencias tecnológicas, impactos sociales, impactos ambientales. ¿Cuál va a ser el reparto, perdón por el pleonasmo, real de la renta? Hoy no lo sabemos porque hay una variable, en el caso de los contratos de producción compartida, que es la recuperación de costos. Exactamente. Y esa variable que hoy no la podemos medir porque las producciones son todavía muy pequeñas, ¿no? Eso lo vamos a saber cuando ya haya producciones más significativas, ¿no? Entonces, todo esto todavía está por verse. Entonces, me parece que hacer una evaluación hoy, Chu Enlai Dixit, todavía es muy Hay esbozos positivos. Hay esbozos. Por ejemplo, la parte de reservas ha sido una cosa muy buena. Ya hay un de incremento exploración importante. ha habido mucho avance. Exactamente, ahí es donde vamos avanzando. Es muy pronto todavía, coincido contigo, pero se va a ver. Pero ya hay elementos positivos. Sí, el problema ahí fue... y además los ingresos por pago de cuotas de superficie. Exacto. Entró muchísimo dinero al Fondo Mexicano del Petróleo. Del petróleo, sí, ¿no? Sí, ahora, ahí también creo que un problema o un elemento que distorsiona un poco estos intentos de evaluación es que esta reforma se sobrevendió al final, ¿no? Entonces lo platicamos varias veces, ¿no? Que te decían, van a llegar 200,000 millones de dólares, y luego ya con voz bajita decían, si la geología lo permite, ¿no? Entonces, no, la geología no lo permite nunca, ¿no? Citando al de 1960, ¿sí, no? En 200 años nos vemos. A ver, Miriam, dos temas ahí también para entrarle. Uno, ¿qué es lo que nos pasa como país? Fíjate que lo platicamos hace algunos años cuando venías a mis programas. Oye, que lo platicamos, le pones al precio del petróleo $49 y resulta que lo tienes en 28. A ver, ¿aquí qué pasa? O sea, ¿quién paga esto? Y luego, ¿qué sucede al final de la historia? Y segundo, se ha acuñado un concepto en los últimos días de la tormenta perfecta, ¿no? Que tiene que ver con el petróleo, pero tiene que ver también con la situación económica misma del país, un crecimiento a la baja. Otra vez nos volvieron a decir hoy que el crecimiento iba a ser menor. A ver, reflexionemos sobre eso. ¿Del diferencial estamos hablando de las coberturas? Sí, coberturas. Ok. Pues son seguros socorridos por las empresas mundiales de todos tipos, donde hay intercambio, donde hay compra de commodities que tienen que estar estabilizadas en su volatilidad, ¿no? El problema con las coberturas es que si sube el precio dramáticamente y quieres vender a un mayor precio, pues te penalizan terriblemente. Ahora, que yo recuerde, las coberturas cubren más a Hacienda que a Pemex. Es correcto. Claro. Se está cubriendo no los ingresos de la petrolera, sino los ingresos del Estado. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, no funcionan como cualquier cobertura que compraría cualquier empresa para asegurar el precio del commodity que pone en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar, es que también como somos medio simbióticos, entre el Estado y Pemex, y a veces... Y Hacienda, que entra todo. Y Hacienda, y no me dejarán mentir, desde que le pusieron empresa productiva del Estado, creo que desde ese momento le ha ido peor, ¿no? Yo creo que el encanto del término le terminó a dar la última estocada a Pemex, ¿no? Entonces, las coberturas están bien, en la medida que los precios se mantengan por debajo de $40 y tantos. 49. ¿No? 49, que es lo que se hizo para el presupuesto. que es el monto que
que es el monto asegurado, ¿no? Ese es lo que es un buen número. Lo hace todo mundo. Por ejemplo, en gas natural, sí. Pemex no lo ha hecho. Exacto. Entonces tienes fenómenos muy chistosos, como que Pemex es forzado a vender gas natural a menor precio por el presidente, porque Pemex no compró coberturas para evitar la volatilidad del precio del gas. Entonces Pemex importa gas carísimo y como no se lo puede vender carísimo a la industria mexicana, que es tremendamente chillona, pues ustedes recuerdan muy bien los contratos de 4x3, ¿no? De los sí, 2000, claro. Sí, de claro. 2002. Exacto. Estaba yo entrando a la CRE, estaba bien chiquito. Y sí, los industriales le chillaron a Fox y Pemex le tuvo que vender gas a los industriales, perdón, a $4 por 3 años. En esos 3 años bajó el precio del gas y ya estaban los contratos celebrados con los industriales. Entonces los industriales fueron a chillarle de que ya le pusieran el precio real. Entonces eso desquicia. Sí, por lo menos Pemex ha tenido una política consistente en sus coberturas petroleras. Lastimosamente favorecen Hacienda. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? La segunda pregunta era que si este concepto que se está acuñando de tormenta perfecta respecto a otras muchas variables económicas y teniendo todos los huevos básicamente en una canasta, ¿qué va a pasar? Pues mira, la bolita de cristal yo creo que la dejé en la casa, ¿no? Pero sí parece que se están acumulando nubes muy negras, ¿no? Pero si recordamos el 2008, que fue absolutamente catastrófico, también por la desaceleración claro. económica derivada del colapso financiero, que nosotros veíamos bancos inmensos quebrar de un día para otro. Me acuerdo que mi hermano y yo nos encontramos en un entierro y los dos teníamos una cara así de espanto. Y en lugar de decir se murió el tío Pepe, dijimos tronó Lehman Brothers. Eso estuvo fuerte. Pobre tío Pepe, exacto. Pobre tío Pepe. ¿No? Pero recuerda el momento porque nos brindaron con un tío Pepe por el tío Pepe. El tío Pepe, o sea, sí, pero sí había muerto el tío Pepe, pero mi hermano y yo nos acercamos y tronó Lehman Brothers. Sí. Ahí se veía que las cosas no se iban a recuperar. Yo creo que la economía mundial, que no la mexicana, sigue siendo resiliente. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas que se están moviendo que no giran en torno al crudo, ¿no? Entonces, la recomendación enfática para la política energética, que algún día esperemos exista, es no pensar que toda la energía es el petróleo, porque no lo es. Sí. Aunque haya mucho, aunque sea abundante, porque la volatilidad del recurso natural nos pone, por la debilidad institucional, con la estabilidad del país, puesta sobre alfileres. A ver, déjame plantearte, para que pensemos, se nos está acabando el tiempo, pero pensemos, ¿hacia dónde? Y meto otra variable más, si es que la variable entra o no entra, que es el tema de coronavirus. Implica muchísimo. Voy a retomar incluso la parte final de la tormenta perfecta. ¿Qué es lo que está pasando y por qué estamos hoy tan expuestos? Primero, antes de hablar del coronavirus, como dije, la demanda ya venía hacia la baja. México trae justamente una contracción de menos 0.1%. Hoy Bank of America ya nos pone en terrenos negativos. Incluso ahorita lo platicábamos con el Consejo Coordinador Empresarial, ya estamos hablando de menos 1.2% en términos de que no vaya a haber ese dinero. En términos de las coberturas hay un elemento fundamental. No está cubierta toda la producción petrolera. No. Es aproximadamente entre un 14 y 16%. Lo que hablamos de la opacidad no han sido nada claros en ese sentido toda la gente de Hacienda. Otra es de que las coberturas no se pagan la siguiente semana o el siguiente mes. Se pagan hasta octubre y noviembre, con lo cual los siguientes 6 meses, de marzo a octubre, es una parte donde el dinero físicamente no está. Si retomamos las dinámicas que habíamos visto en recaudación fiscal, IVA y ISR, pinta para ser un muy mal trimestre. Agreguemos elementos fundamentales como el impacto económico del paro de las mujeres. Tenemos justamente la parte del coronavirus, donde en México todavía no hemos llegado a una parte como la de otros países,
Puede ser una parte no porque no tengamos casos, sino porque no los hemos testeado, no sabemos si hay gente allá afuera o no. Y cuando sea, como el caso de Estados Unidos, quizá ya sea muy tarde. Y se tengan que tomar medidas muy drásticas. Mucho más drásticas. Cuando te sumas todo ese tipo de cosas, tu primer trimestre no luce nada bien. No. Agrégale el elemento ahora sí de los precios del petróleo y eso te pega por ingresos fiscales y la posición de Pemex. Pemex lo tengo que retomar en un elemento fundamental. Todas las calificadoras lo tienen en una posición negativa y la evaluación será seguramente entre mayo y junio, seguramente. Si no hay una forma de que le podamos dar la vuelta, de replantear, como lo dijo muy bien Miriam, dar certidumbre de qué es lo que va a hacer este plan, no andar dando esos bandazos, simplemente yo creo que ya sería una conclusión ya anticipada de que Pemex va a perder el grado de inversión. Eso yo creo que ya en los mercados incluso ya lo han retomado, ya los han justamente ajustado. Lo que no queda claro es si México como país, como riesgo soberano, puede ser degradado o no. Y entonces ahí vamos a tener una conversación muy diferente de lo que estamos viendo al día de hoy. Así es. 1 minuto y 1 minuto. A ver, ¿qué viene? Mira, aunque Coatzacoalcos está a 2 horas de Catemaco todavía. Es que Fluvio es de Coatzacoalcos, esa es la razón. Exactamente, pero bueno, no, yo quisiera retomar lo que dijo Gonzalo y Miriam. A mí me parece que lo fundamental ahora es la certeza. Sí. Y en ese sentido, yo estoy convencido que se requiere ajustar la reforma, ¿no? Justamente como recordaba Miriam, sí, esta reforma fue hecha por el PRI y el PAN y resulta que la familia política excluida en ese momento es la que hoy gobierna. Entonces sí, no se puede esperar que aplique una reforma a la cual se opuso. Igualmente, esperaríamos algunos es que hubiera, como decía el viejo Lenin, un análisis concreto de la situación concreta, que es que ya cambió el medio ambiente en el sector que originalmente venía. Exactamente. Entonces es impensable revertirla. Lo que sí me parece incluso deseable es hacer un ajuste que dé coherencia a las políticas públicas, que dé certeza a los privados y que permita salir de A ver, Miriam, tenemos 30 segundos. Tenemos ahí algo al final. Pues institucionalidad, ¿no? Con eso ya dije todo. Sama. Bueno, Sama es un detalle de falta de institucionalidad, ¿no? O sea, de que Pemex de repente levante la manita para hablar, para declararse operador, es falta de institucionalidad. Pero necesitamos decisiones de Estado, no de partido. Así es. Y ahorita no tenemos ni de Estado ni de partido, tenemos de presidente. Sí. Yo creo que es la primera vez desde López Portillo en donde las decisiones que atañen al sector energético se toman directamente por el presidente. Gracias, Fluvio. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Salud. Bueno, pásela bien. Las reparaciones de la línea 10 en los próximos días se va a anunciar cuándo se puede volver a usar. Pásela bien, adiós.